Vamos a hablar de Sapen. Aminoró un poco el frío, así que entiendo que están todos con un poco más de tranquilidad, aquellos que tienen que garantizar servicio en época de alta demanda. Le vamos a consultar a Pablo Godi, efectivamente, cómo es la situación en la ciudad, atendiendo el antecedente ocurrido días atrás en Mar del Plata, pero es un día particular porque se formalizó a través de un acta acuerdo el inicio de obras para la planta reductora de gas para el parque industrial. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Anali, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Nos hubiese podido pasar lo de Mar del Plata? ¿Estar sin gas? Tuvimos el lunes 30 de la noche, tuvimos en Esperanza una situación donde hubo muchos reclamos por corte de servicio, que en realidad fue sí, por el pico de demanda, justamente en el horario pico, 9 de la noche, donde la gente vuelve a su casa, prende los calefactores, se pone a cocinar y al termotanque para calentar el agua para bañarse y demás. Tuvimos sí una pequeña caída de presión que hizo que salten reguladores. ¿Cuántos del total? Es un antecedente que no marca algo histórico, sino que hubo muchos, unos 26 domicilios llamaron el lunes a la noche, dentro de los cuales había algún edificio, con lo que hizo que eran más a la atención. Nosotros tenemos una guardia permanente para este tipo de situaciones de una persona, con un refuerzo de otra persona más. Y dada la situación, hubo un momento que había 10 personas en la calle, de las apenas actuando en cada uno de los domicilios. Entonces eso por ahí es de destacar, sobre todo el equipo de trabajo técnico y de obra y de ejecución, que se respondió a la emergencia de manera muy rápida, muy ágil. En 1 hora y media más o menos se solucionaron todos los domicilios, todos los problemas. Y hicimos un pequeño ajuste en la Pero estación. Mar del Plata estuvo más de 24 horas Sí, Mar del Plata sin fue gas. algo muy grande. ¿A qué se debe una situación como esa? La presión de gas por el pico de consumo a nivel nacional y la infraestructura nacional que no dio abasto. Se habla mucho de una estación compresora Las Armas que no está terminada, que justamente es la que le podría haber dado la capacidad de mantener la presión en toda la ciudad de Mar del Plata. Está en un Pero 80% ¿se elige al azar un lugar donde esto puede No, pasar? no, es por el comportamiento de la red, el gas acumulado en la misma red hace de pulmón en los distintos sectores y quizá nosotros en la provincia de Santa Fe el gasoducto que llega tenía todavía gas de pulmón e hizo que caiga la presión. Nosotros tuvimos registro de baja presión en el suministro que nosotros controlamos, digamos, entonces fue una caída general de presión en la red a nivel nacional, por eso sucedió lo de Mar del Plata, pero no es que se elige dónde, sucede totalmente al azar según cómo se comporta la red a nivel nacional. ¿Y por qué todavía estamos con estos problemas? Porque el presidente había dicho que no se va a cortar más el gas. Sí, a ver, los problemas son de inversiones en infraestructura, como por ahí en algún momento se habló, se cortaron las inversiones grandes en infraestructura y también se sabe que YPF dejó de hacer las inversiones en los pozos convencionales para tener el backup o el respaldo de gas en estas situaciones de alta demanda. Entonces es una cuestión de falta de organización y de planificación en las obras de infraestructura que, bueno, como todos sabemos, el gobierno nacional cortó la obra pública en general y las inversiones. El sinceramiento de precios que todo el mundo esperaba, ¿está llegando a qué nivel de cobertura? No, a ver, yo creo que creemos, digamos, con el sinceramiento grande que hubo el año pasado, ese del 300% hasta el 1000% y demás, creo que con ese fue un acercamiento muy grande y después fue siguiendo la inflación, prácticamente los aumentos mensuales que se fueron ejecutando, entonces está en un rango lógico de precios. No así quizás en lo que es la comercialización, la compraventa a nivel nacional. Ajá. Quizá ahí todavía está faltando, por eso por ahí siempre el precio de invierno, por la alta demanda, la poca oferta, por ahí el precio de invierno sube a veces o tiene algún pequeño aumento. El acuerdo tarifario que nos llegó a principios de julio, nos llegó el último día de junio, aumentó un 1,5% para los consumos de julio. O sea que... Como la inflación. Como la inflación está ahí acompañando, digamos. ¿Qué pasó en relación a este tema que también se anunció en los últimos días, que tiene que ver con la fusión de organismos de control? La pregunta es, ¿los usuarios vamos a tener o vamos a registrar algún tipo de controles diferentes? ¿Vamos a ver algo superador? ¿Qué es lo que se espera? El usuario directamente no va a haber un cambio. Lo que decía el ENARGAS, el ente regulador nacional del gas, es defender al usuario en general, ¿no? Sobre todo en temas de seguridad.
Y a su vez nos controla a nosotros y demás como entidades de su distribución y demás, nos hace un control, auditorías anuales, en lo comercial, en lo técnico, en la responsabilidad civil, en un montón de cuestiones. La fusión apunta a un profesionalismo y un dejar de tener tantos cargos simultáneos con similares responsabilidades, pero hay que ser lógico en el sentido de que el gas es una cosa y la electricidad es otra. Son temáticas técnicas muy distintas. Entonces, la fusión de estas dos entidades no provocaría nada en el usuario directamente. Hay que ver a nosotros, los subdistribuidores, los distribuidores, cómo nos afecta en la regulación, en la respuesta, en las necesidades que tenemos nosotros y en cómo ellos manejan su presupuesto, porque pasaría a tener un presupuesto único, los dos entes. Pero como hablamos de seguridad, ¿ustedes reciben inspecciones por el organismo competente hasta el momento? Nosotros no recibimos inspecciones de la gente, digamos, por parte del Energas. Sí, por parte de Litoral Gas, que es nuestra distribuidora. ¿Y ellos reportan? Sí, es una escala. Nosotros somos policía técnico de los usuarios. Litoral Gas, que es la distribuidora de todo Santa Fe y algo de Buenos Aires, es el policía técnico de todas las subdistribuidoras que alimenta y de sus usuarios directamente. Y después el Energas a nivel nacional. Los audita a Litoral Gas, a nosotros, a todos. Pero no en el aspecto técnico del usuario, ¿sí? Más que nada, mucho en lo comercial, mucho en lo reglamentario y demás, pero no en la parte de cómo está una instalación domiciliaria. ¿Y le parece lógico que vayamos a este sistema? ¿Funciona en otros lados así? Funciona en otros lados, hay experiencia en Estados Unidos y en Reino Unido de entidades que se van fusionando y son una única agencia que hace el control sobre la parte energética. Lo que sí es, la recomendación es que siempre se haga de una forma muy profesional y muy lógica y muy certera en cómo hacer los cambios, porque va a haber una disputa en un momento de, bueno, hay que resguardar los trabajos de cada persona que está en cada ente hoy en día, hasta reubicarlos o rearmar la estructura definitiva del ente que se va. Pero no es el propósito no es reducir personal. Sí, parte del propósito es reducción de personal para reducir los costos por esta simultaneidad de posiciones. Pero a su vez también van a ver realmente a quién ubican y quién no. Tiene que haber una forma de ejecución muy profesional respecto al paso del tiempo. Tienen un plazo de 180 días para terminar de hacer la fusión y por ejemplo los interventores, el interventor del Energas, que es Casares, es un tipo muy abierto, muy para hablar, para charlar. Hemos tenido reuniones y es una persona súper dispuesta a conversar. Quizá no tiene la formación técnica que podría llegar a tener una persona, pero se hizo en este tiempo que estuvo, en este año y medio, se hizo bastante, pero para eso están justamente todas las gerencias, las gerencias de cada sector dentro del ente, del Energas. No sé bien cómo se desarrolla el ENRE en la parte eléctrica, pero imagino que debe ser similar. Ahí es donde empieza a estar esta disputa. Bueno, ¿quién agarra la gerencia de distribución? Que ahora en un lado era de gas solamente, en otro lado era de electricidad solamente, ahora son las dos cosas juntas. Bueno, tiene que ser una persona muy capaz, primero, técnicamente, para entender las dos cosas que son totalmente distintas. La electricidad y el gas son totalmente distintos. Vamos a lo que tiene que ver con la provisión de gas para el área industrial en particular, para el parque industrial. Lo que pasó en el día de hoy, ¿qué, digamos, importancia tiene para saber los plazos en que se va a desarrollar la obra? Bien, vayamos desde un principio. La licitación se abrió en noviembre del año pasado. Se abrieron los sobres el 31 de diciembre, a finales de diciembre, y se adjudicó a finales de marzo la contratista, que es una UTE entre Wilkeman y Instec, que la verdad que son referentes en el sector y en este tipo de obras. Y bueno, pasó el tiempo, tema de documentación, papelerío, de entrega y demás, hasta que se llegó a una fecha para poder concretar el acta de inicio de obra. Lo que se sucedió hoy fue más que nada una formalidad y un evento para demostrar a la gente que se estaba avanzando en algo, pero es una cuestión que ya estaba adelantada y se sabía que iba a arrancar. Es más, la empresa adjudicada ya viene trabajando en lo que es la ingeniería y todo el tema de documentación que hay que presentar y tener aprobada antes de poner un ladrillo en el lote, ¿no? Pero entendemos que va a ser una duración de 6 meses la obra, o menos, posiblemente menos,
y esperemos que sea lo antes posible. Recordemos cómo es esta obra. Es una estación reguladora que va a reducir la presión a 1,5 kilos de lo que viene del gasoducto metropolitano, que eso ya está ingresado en el parque, ya está la válvula dentro del parque industrial. Esa estación reguladora va a tener dos salidas, una que va a ser netamente para el parque industrial, que va a tener un caudal de unos 3.800 metros cúbicos o 3.600, no recuerdo bien el número, para el parque industrial, y el resto, el sobrante, hasta 8.000, es la planta de 8.000 metros cúbicos, los 4.000 y moneditas van a estar disponibles para la ciudad, que hay que hacer una obra de refuerzo complementaria, que ya estuvimos charlando justamente hoy con Rodolfo Giacosa de Nerfe, para ver cómo poder meter presión en los distintos ambientes que nos puedan aprobar el anteproyecto y empezar la ejecución de esa obra. ¿Ellos, digamos, fueron los interesados en hacer el acto? No, en general de todos, digamos, es una cuestión que había que formalizarlo y mostrarle a la gente que se está trabajando. En relación a las empresas, ¿cómo es la distribución ahí en el parque? ¿Cómo está hoy por hoy la demanda? ¿Quiénes creen ustedes que son los potenciales clientes, la mayoría de los integrantes del parque? Sí, creemos que sí. A ver, lo que son ambientes de depósito y no, más que para alguna climatización de alguna oficina, no creo, pero las metalúrgicas por ahí necesitan, para distintos procesos metalúrgicos necesitan algo de gas. Hay alguna química que también necesita, pero la demanda lógica que tienen quizá en el sector cuando estaban ubicados dentro de la ciudad y cuando estén ahí, sí, quizá no tienen dentro del proceso productivo una necesidad exclusiva de gas, pero sí para el ambiente de las cocinas, de las oficinas, y tener una pequeña kitchenette como para alguna cocina. Pero la demanda, entiendo, la red está completa hecha en el parque industrial, está toda la red de distribución ya hecha, y falta nomás tener esta obra concluida para poder conectar y que los industriales, sí, especialmente los metalúrgicos, sí, especialmente los metalúrgicos, tengan su servicio disponible. El servicio de gas, ¿cómo lo ve usted? ¿Va a ser un servicio que pueda ofrecer garantías? Porque hemos tenido los momentos, creo que en este invierno también se dio, de servicio interrumpible y una contratación de estas características prácticamente obligada para muchos industriales ante la carencia de suministro. ¿Va a ser una situación atendible, digamos, sostenible en el tiempo, o es todavía endeble pintar este panorama? Esto que hablábamos hoy de la fusión de los entes y demás, uno de los puntos que dice la Nación al fomentar esta fusión es justamente que hoy los entes, como están funcionando, no pueden asegurar la entrega firme del servicio. Totalmente de acuerdo. Entonces, quizá parte de esta fusión es eso, profesionalizar, y para que esto, dejar de tener esa regulación que se tenía tan estructurada, que están en Buenos Aires y nada más, y que tengan realmente las herramientas para ser previsores de estas situaciones y que no vuelva a pasar año a año esto, de que no llega el invierno y no tenemos gas, llega el verano y no tenemos luz. ¿Y hoy cuántas son las empresas con estas características, servicio de gas interrumpible? No te sé decir el número porque sea a nivel nacional. Acá en Esperanza no depende de ustedes. Nosotros como subdistribuidores no tenemos ese tipo. Registro. Porque no tenemos clientes de ese tipo. Son las industrias en general. Si a nosotros nos baja un dictamen de que tenemos que cerrar el gas a las industrias, tendremos que ir a cerrar el gas a las industrias. Pero hoy nuestro consumo como subdistribuidor es netamente ininterrumpible porque son prácticamente todos residenciales. No así los clientes que son de Litoral Gas o de alguna comercializadora, que por ejemplo la GNC, que consumen directamente de la distribuidora, si no tienen el contrato firme, le cierran el servicio, que es lo que sucedió semana pasada, creo que fue. Entonces es una cuestión a nivel nacional, no sé cuántas son. Nosotros no tenemos ni contrato firme ni ininterrumpible. Nosotros después nos bajarán alguna línea de tal empresa, tenés que cortarle el servicio, que es una sola la que puede llegar a ser, que es una alimenticia que tiene el servicio contratado a una comercializadora directamente, y nosotros cobramos un transporte solamente del gas por usar nuestra red. Muchísimas gracias por haber estado acá. No, por favor, muchas Muy gracias. amable.